gracias por estar otra vez con nosotros. Nos tomamos una semana mientras esperábamos a nuestro invitado del día de hoy. Estoy bien contenta porque hoy tengo a uno de mis pastores en este nuestro podcast de Hablemos Verdad. Y estoy muy contenta de que hoy compartamos algo que nosotros hemos vivido, hemos visto, y hay una manera de decir que hay un cierto celo por la palabra de Dios versus eso que vimos y vivimos. Así que le doy la bienvenida a Oscar Morales, uno de nuestros pastores en Iglesia Reforma. Gracias, Oscar. ¿Qué tal, Susana? Qué gusto de oírte y qué gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, desde hace rato que queríamos, pero yo fui la informal que no quedaba tiempo, pero gracias a Dios ya se pudo. Así. Sí, pero aquí estamos ya, así que ya listos. Y estoy contenta porque creo que es un tema que tú y yo hemos compartido, creo que desde que nos conocemos, ya que 6 años de conocernos y de algo que hemos Ujú. hablado mucho. Yo te acoso bastante, bueno, no uso esa palabra mejor, pero yo te hablo bastante acerca de Ajá. todo lo que veo y de todo lo que hemos visto y de lo que vemos como, pero un cierto dolor específicamente por nuestro país, por nuestra Mala, por nuestra Guatemala. Ujú. Sí, Pero, pero sí. bueno, entonces sin más, hoy queremos hablar acerca de la autoridad de la palabra. Hemos venido hablando acerca de lo que la verdad de la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Hablamos Ujú. con Gaby de Morales acerca de la relatividad de la verdad que ahora vemos. También hablamos de que la verdad realmente nos hace libres, y eso anclado a lo que hoy queremos hablar acerca de la teología de la prosperidad y Ujú. acerca de toda esa enseñanza que yo no he acabado de ponerle nombre, pero es místico, tipo nueva era, o sea, todo esto que Sí. a veces escuchamos. Entonces, si quieres empezamos. Ok, me parece. Informanos y enseñanos. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Así, en Mm. términos sencillos. Bueno, esta es una enseñanza o una ideología dentro del movimiento evangélico que se originó del pentecostalismo más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, Mm, y que tuvo como su boom y su apogeo en los ochentas gracias a muchos televangelistas en Estados Unidos, especialmente alguien llamado Oral Roberts. mm, Em, y que pues esta enseñanza también es a veces llamada palabra de fe, mm, ¿verdad? Y enseñan básicamente que Dios quiere hacerte próspero en todo, mm, ¿verdad? ujú, Que quiere que seas próspero económica, física, social, materialmente. Y entonces por eso deberías de ver la Biblia como un contrato entre Él y tú para que esto suceda, ¿no? Deberías de mm, alinearte con Él para conseguir todas las cosas buenas que Él te quiere dar, ¿verdad? Y generalmente pues escuchas cosas como pues somos hijos del Rey de Reyes y los reyes entonces no viven en pobreza, tienen lo mejor, compran lo mejor, viven lo mejor. mm, Ven, de hecho, la pobreza, en algunos casos ven a la pobreza como una maldición, de que si sos mm, pobre es porque estás bajo maldición. Y eso es básicamente, digamos, ¿verdad? Lo que es en una manera resumida y dónde se origina. Después, obviamente, viene a Guatemala a través precisamente de estos televangelistas y de pastores o personas como Kenneth Copeland, Kefro Dollar, T.D. Jakes, mm, Guillermo Mardonado, Paula White, mm, Joel Austin, y hay, digamos, desde, como diríamos, ¿verdad? Gente muy, ¿cuál sería la palabra? Hardcore en inglés, así fuerte en ese ujú, pensamiento, y hay otros ya un poco más sutiles que lo enseñan tal vez como a través del positivismo mm, y todo esto, ¿verdad? Pero al final termina siendo
lo mismo, ¿verdad? Básicamente creo que dijiste sus postulados de una vez. Sí, o sea, hay, digamos, sí, o sea, sos hijo del rey de reyes y el reino vive pobre, pero hay Ujú, postulados un poco más delicados. Por ejemplo, uno de ellos dice que el pacto que ven, o no dice, ellos interpretan que el pacto con Abraham es una cuestión meramente material, ¿verdad? Te bendeciré a ti y a tu descendencia, o ujú, sea, todas esas bendiciones a Abraham que sabemos que son una sombra de Jesucristo ujú. y de la promesa de Cristo, no lo ven así, sino que lo ven como literalmente una cosa material. Y entonces quienes estamos o creemos en Jesús, eh, Ajá, esas cuestiones materiales son para nosotros, ¿verdad? De que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, de que Él pagó el precio para que nosotros vivamos en victoria absoluta. Eh, no sé, pues, nosotros damos para recibir, ese es ujú, el propósito de dar, ¿verdad? Ya no es glorificar a Dios y mostrar agradecimiento, sino yo ujú, doy para dar. Y ujú. literalmente muchos dicen, eh, yo personalmente he escuchado personas que dicen, incluso en el momento de la ofrenda, este es el mejor contrato de tu vida, la mejor Guau. transacción económica que puedes hacer, ¿verdad? Dar a Ujú, Dios para que Él te dé. ujú. eh, que la fe es un poder que nosotros podemos producir y generar, no sé cómo, ¿verdad? Tal vez apretando los dientes o no sé, Obras. o sí, o a través de obras, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, que la oración, no sé, la oración, por ejemplo, es una herramienta más para forzar a Dios a darnos lo que prometió, lo que nos debe incluso. Mm, Eh, que la prosperidad material, física, espiritual es, no sé, es una marca de quiénes son realmente hijos de Dios. Y otra vez esto te lleva a pensar que el gozo al final se encuentra en el mismo lugar donde el mundo lo encuentra y la cultura lo encuentra. qué Y importante. pues entonces al final el cristianismo no tiene absolutamente nada más que ofrecer, ¿verdad? Mm, mm, Y como te digo, eso también del tema de que la pobreza es un pecado, es una maldición, ¿verdad? Entonces, sí es duro escuchar todas estas cosas, pero para quien hace una sincera y profunda leída de las escrituras, eh, pues esto no es cierto. O sea, entendemos al final que ujú, esta vida es un tiempo de aflicción momentáneo, que este mundo hay aflicciones, que eso es lo que nos prometió Jesús, de que, y tal vez esto va a depender de algunas posturas, pero de que el mundo cada vez va a estar peor. ujú. eh, ¿Verdad? Incluso Pablo en 2 Corintios, no sé si es 3 o 4, dice que no nos demos por vencido, porque aunque nuestro cuerpo se esté muriendo, nuestro espíritu se va renovando. Sí. Porque las dificultades actuales ahorita son pequeñas comparadas con la gloria que durará para siempre, dice él, ¿verdad? Y Ujú, entonces al final dice, no miren las dificultades de ahora, sino fijemos nuestras vistas en las cosas que no pueden verse. Entonces, otra vez, alguien que realmente se apega a la palabra y la lee bien, ujú, empieza un poco a dudar de que todas estas cosas realmente sean una enseñanza bíblica, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, otra vez, la puerta es estrecha también, ¿verdad? Esta vida está llena de aflicciones, pero en medio de esas aflicciones en Cristo podemos estar siempre gozosos, agradecidos y confiados en Él. El sufrimiento al final entendemos que es una consecuencia del mundo en que vivimos, del mundo que está caído, afectado por el pecado. Entonces, eso es un poco de lo que creen y de los postulados de la teología de la prosperidad o de la, también se llama palabra de fe. Mm. Yo creo que una de las cosas más difíciles para mí cuando veía esto era pensar de verdad, a mí Dios no me ama, o sea, Mm, porque yo hacía las mismas cosas que hacían ellos o ellas
y Dios sí se las daba a ellos y a ellas, pero a mí no me las daba. Ujú. Entonces, porque yo quería, obviamente no quiero sufrir, obviamente Claro. no quiero que me falte el dinero, obviamente que tener hijos lindos y bien portados, obviamente quiero que mi esposo sea un esposo lindo, que trabaje para mis deseos, ¿verdad? Porque básicamente eso es Sí. de las cosas que también enseñan, pero siempre pregunté por qué ellos haciendo todas las cosas, haciendo sus pactos, Ujú. haciendo todas estas cosas, como que Dios sí se las concedía, pero a Sí. mí no. Y Ujú. eso es algo de lo que muchas veces, a veces me han escrito y me han compartido algunas mujeres y me preguntan, Ujú. pero ¿por qué sí les va bien a ellos con lo que Sí. sí enseñan y a mí no? Ujú. ¿Qué Claro. podrías decirnos? A mí nunca, y te he comentado esto también Ujú, a vos en algunos momentos, nunca se me va a olvidar de los primeros sermones que yo escuché de John Piper. ujú. Y me encantaría volver a encontrar, tal vez lo voy ¿Cómo a hacer, pero cómo se llama? ¿Te él, acuerdas? es que no recuerdo cómo se llama, pero la frase que él dijo, muchas veces el que Dios permita que todas las cosas que tu corazón desee las tengas es una muestra de su juicio sobre tu vida. Mm, Y eso me dejó a mí como, no. wait a second, o sea, ¿Cómo así? qué estás diciendo? Y cuando empezás a ver, por ejemplo, cuando lees Romanos 1 Ujú, y la diferencia entre la ira activa de Dios, que es su enojo literal, eh, ujú, derramándose sobre naciones, sobre las personas, versus su ira pasiva, que es muchas veces, ok, eso es lo que quiere tu corazón, dale pues, andate, y te lo da. Y eso debería a todos erizarnos la piel, pues, porque el ujú, hecho de que alguien reciba todo lo que pidió no es necesariamente una señal de bendición de Dios, sino que muchas veces es señal del juicio de Dios. ujú, Eh, y en otras ocasiones, como mencionabas, eso confunde, ¿no? Porque, bueno, si ellos lo pidieron y si les funcionó, ujú, ¿verdad? ujú, Pero, pues dentro de eso también va otro montón de entendimiento de esto, ¿no? De cómo ujú, Dios obra sus juicios. O sea, solo el hecho de pensar de que Dios te diga, ok, eso querés, aquí está, dale, deleítate en eso, yo me voy, ¿verdad? O sea, los entregó a sus pasiones, dice Pablo, ¿verdad? O sea, eso debería ser un peso en nuestros corazones. mm, Yo fui un testimonio de eso. Hubo un tiempo en donde pues estábamos muy, muy, muy bien ujú, eh, ujú, y levantando esta bandera de este tipo de enseñanza, hasta ujú, enseñándola. ujú. Pero bendito sea Dios que en un momento nos quitó todo, así Exacto. de romplón, ¿verdad? Ujú, Y eso hizo que empezáramos a cuestionar ex muchas cosas y ujú, eso hizo que empezáramos a hacernos estas preguntas y eso hizo que empezáramos a buscar respuestas en la palabra, no solo a quedarnos con lo que nos decían y con lo que, porque al final es bien fácil agarrar no sé, tercera de Juan 1, ¿no? Y Ah, yo sí, quiero que seas famoso. prosperado en todo y que tengas salud y así como prospera tu alma. O sea, sí, eso es una promesa, pero cuando ya estudias la Biblia te das cuenta, eso no es una promesa, Juan solo está saludando. O sea, es como un saludo que, ¿qué tal Susana? Espero que todo te esté yendo bien, que Dios te esté Ujú, bendiciendo. Era un saludo, pero no, todo el mundo lo agarra como que es sí, una promesa de Dios. Entonces, exacto. cuando empezás a entender estas reglas básicas de cómo leer la Biblia, básicas digo porque al final no es Ujú, como que tenés que sacar un doctorado de 10 años para poder hacerlo. Eh, Fue que yo a entender un montón de cosas y bendito sea Dios al día de hoy, pues estamos completamente del otro lado y como decís, con una carga pues por Guatemala, porque sí, la ay, mayoría sí, de guatemaltecos, creo yo, están siendo enseñados bajo estas sí, doctrinas, ¿verdad? en su mayoría. Y cabal, lo Sí. que tú estabas diciendo,
igual, justo me pasó igual, o sea, nada me salió. Y yo lo vi como una señal, como tú dijiste al inicio, de maldición, ¿verdad? De Ujú, plano, yo no he ujú, echado, o sea, yo no he hecho muchas de las cosas que me dicen, ujú, y no las he hecho bien, o no he tenido suficiente fe, o no he ayunado suficiente, no ujú, he servido suficiente, porque ujú, falté no sé qué día que tenía que estar ahí. ujú. Pero, aparte de solo ver las reglas, te encontrás con versículos que contradicen, ¿y qué haces con esos versículos? Sí, O sea, no que te es afanes por hacerte rico en Proverbios, sí, o sea, vivir cuando ves eso, humildemente en eh, Filipenses, sí, ajá. cuando ves también, versículos tan conocidos incluso como el de Ujú, Juan 16, ujú, donde dicen: "Este mundo tendrán aflicción", ¿a qué se ujú, refiere? ujú, ¿A qué se refiere que segunda Pedro está diciendo, algunos van a ser mercaderes con vosotros, ujú, algunos van a hablar cosas irracionales, le van a hablar a las ujú, potestades y son ujú, animales en hacer esto? O sea, cuando tú ujú. lees eso decís, "Si esto nunca me lo enseñaron, o sea, y es Sí, cómo junto esto con lo que me enseñaron". Y sí, entonces venís tú y como decís, por pura gracia de Dios, es como, es que no es así, es de ujú, la Biblia, es la que ujú. informa a todos Sí, nosotros cómo llevamos sí. nuestra vida, cómo creemos, cómo pensamos de Dios, de nosotros, ¿verdad? Sí, o sea, es lo que Pablo dijo en Hechos, ¿no? De hecho, se lo dijo a los pastores de Éfeso, que predicaran o presentaran todo el consejo de la palabra de Dios. Ujú, Eh, no solo, y ese es el problema, ujú, que hasta la forma de predicar cambia, porque hay una diferencia entre alguien que me da un mensaje que no es bíblico, ujú, pero puede usar aquí y allá algunos versos bíblicos sacados de contexto para apoyar lo que él está afirmando, que ujú, eso es la mayoría no la mayoría, todos los pastores que predican esto. A diferencia de predicar todo el consejo de la palabra de Dios, en donde ujú. ya te encontrás Cabal. a un Pablo Ujú. desde la cárcel enviando cartas Ujú. y no sé, específicamente tal vez a los filipenses en donde les dice una y otra vez, alégrense, alégrense. Yo sé vivir humildemente, yo sé vivir en abundancia, pero por todo esto, eh, eh, para tener abundancia, después dice, se me confundió ahí, para tener abundancia como para aparentar necesidad, y Ajá, al final para tener dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? sí. Y ahí te das cuenta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es un texto para ir al examen o para ir al gimnasio o para ir a un juego de fútbol, Ujú, sino que está diciendo que en medio de cualquier situación, sea en abundancia o en escasez, él encuentra su fortaleza en Cristo, ¿verdad? ujú, ujú. Y ayer incluso posteé en mis redes 1 Timoteo 6, la raíz de todos Ujú. los males es Es el el amor al amor al dinero, dinero. el cual Mm, muchos lo están codiciando y por eso se extraviaron de la fe. mm, Entonces, al final otra vez es esto, lo que decía, ¿no? De ver a la palabra como un todo y no solo ir agarrando ahí, como dicen en inglés, cherry picking los ujú, versículos para medio ponerlos ahí en los textos, ¿no? Y predicar eh, desde la Biblia, verso a verso, lo que la ujú. Biblia dice, ¿verdad? Va, y si vemos esto, esto está mezclado con algo más que tú y yo también vimos, y es Ujú, todo esto de misticismo tipo nueva era, ¿verdad? ujú, Porque es que sí. muchas personas, ven así como la teología de la prosperidad es lo único malo, pero esto, yo no sé, pero si es solo es Ujú, en otros países, pero aquí en Guate esto es heavy, ujú, o sea, sí. hay congregaciones completas pensando unas cosas de la palabra de Dios, de Jesús, del Espíritu Mm, Santo, que más parece hechicería, que sí. más parece magia, Mm, que más parece espiritualismo.
que ujú, de verdad una vida piadosa, que de verdad una vida que quiere agradar al Señor persiguiendo la santidad ujú. que Él describe en su palabra, ¿verdad? Sí, Como meta, que es Cristo. sí. Cómo tú has visto eso? ¿O cómo lo describirías tú? Eso, esto de la, Eh, es esto. sí. Yo creo que bueno, el misticismo es una filosofía como la metafísica o parte, de algunos dirían parte de la metafísica, que es Ujú, básicamente el que yo puedo llamar las cosas a la existencia, ¿no? ujú, Entonces, que para poder mm, tener algo que yo quiero, solo tengo que hablarlo y creerlo, ¿verdad? ujú, Y ujú, eso ya empieza ahí también el tema de la nueva era, con meditaciones, declaraciones de nuestra boca. Todas estas cosas tienen el poder de traer algo inexistente a la existencia, sean cosas, ujú, milagros, cualquier cosa, ¿verdad? ujú, Entonces ujú, es al fin, lo poder resumir de alguna manera en yo lo creo, yo lo confieso, yo lo recibo, ¿verdad? mm. O con cosas que no querés, no lo creo, no lo recibo y lo rechazo. Y Ay, así no nos sí, vamos no nos va a pasar, ¿verdad? sí, sí. O sea, ahí tenés, en este caso, que vos le hablas a mujeres, a muchas señoras diciendo, ay, es que el Ujú, coronavirus, no, no, yo no lo recibo, lo ujú, rechazo. ujú. Y ahí después termina enferma, ¿verdad? A mí Entonces, no me llega. eh, así a mí no me llega. Entonces, estas cosas todas parten de ese tipo de enseñanza que, mira, al final esto es importante. Los adoradores que el Señor está buscando en Juan Ujú, 4 ujú, deben de ser en espíritu y en verdad, ¿sí? ujú. Y adoradores no está hablando Jesús de músicos, por favor dejen de enseñar que Juan 4 se trata de Ah, músicos, sí. está hablando de cristianos, ¿verdad? Ujú, Dice que deben de ser en espíritu y en verdad. En espíritu eh, es toda nuestra verdadera adoración, ¿sí? ujú, Pero en ujú, verdad es la palabra. La adoración debe ir junto con la verdad de su palabra y de quién es Él. Y este es el problema de esta enseñanza, ¿no? De que quiere sobre espiritualizar todo sin la verdad de la palabra. ujú. Entonces, creo que lo ves también como la prosperidad en unas iglesias así súper hardcore, ven demonios en cada silla, Ay, sí. Ujú, ven cuestiones de revelación espiritual dada solo a una o a otra persona que son como que los super o las super ungidas, que ujú, ellas siempre o tienen la revelación, nadie más. ujú, Y ujú. termina la iglesia exaltándolas, ensalzándolas, como que fueran algún tipo de Sí, oráculo. sí. Y tenés también o sea, un poquito más suavizado, pero al mismo tiempo, pero igual de dañino, que es todo esto de no, no lo recibo, sí, lo recibo, lo creo. O sea, a mí Ujú. y esto lo sabe, y siempre me hacen burla de esto los pastores en la iglesia, porque yo les cuento, ¿verdad? Que yo me iba al dealer de Toyota a darle 7 vueltas a un carro, pues, porque decía que voy a ser como los israelitas, vamos, En de que Jericó. ajá, de Jericó, y luego imprimía la foto del carro y la ponía ahí en mi Ay, oficina para estarlo viendo sí. y visualizarlo de que algún Ah, día iba a tener, o sea, una de tonterías de verdad que uno hace por otra vez, o sea, porque querés, porque o sea, estás siguiendo las pasiones de tu ujú, corazón, ¿no? ujú, ujú, Entonces, creo que es bien sutil todo esto, porque al ujú. final todo el mundo lo puede ver como, pero si eso es normal, ¿no? Eso es Sí, o lo sea, que pasa en pareciera todos lados. que cuando tú hablas todo esto, o sea, yo te contaba, yo decía, no, es que esto, Jesús solo dijo, escrito Ujú, está. Y eso fue uno de los ujú, primeros argumentos que yo llevé mientras estaba ujú, en un lugar, ¿verdad? Entonces yo decía, ujú, escrito está, pero me decían, si estás, el Espíritu Santo, estás perdiendo al Espíritu Santo y te estás volviendo letra ujú, y no espíritu. Entonces yo en ese momento me sentía hasta insultada, porque yo primero ujú, insultada por eso, pero también como, ¿por qué no tengo un argumento para contestar en ese momento? Y eso me hizo ujú. ir más a la palabra, pero Sí, ahorita que lo pienso,
en ese momento podía salir como coherente. Sí, cabal, esto no estoy dejando al Espíritu Santo fluir, Ujú, ujú. y ya solo Lo que estoy pasa, leyendo la Biblia. sí. Sí, lo que pasa es de que hacen esta separación de la letra, que ese verso tampoco significa Ajá, que no hay que leer, ajá, eh, y el espíritu, ¿no? Porque al final el misticismo tiende a buscar eso, solo la experiencia. Eh, ujú, y, y otra vez, y yo tengo otra vez, aclaro esto, tengo muchos hermanos que sé que son salvos, queridos, y tal vez diferimos en muchas cosas que son ujú, pentecostales, ujú, y los ujú, quiero y los amo, pero esto nace del pentecostalismo también, porque el pentecostalismo tiende eh, a sobreenfatizar a veces la experiencia, ujú. la música suave, las luces, la repetición de cosas, y hasta, o sea, Tocar a mí tus me decían, ¿verdad? Ah, emociones. sí, tus emociones. Y a Regina una vez alguien le dijo, es que yo no sé si el Espíritu Santo está en ti porque nunca te veo llorar, ¿verdad? Cosas como esas. Entonces, Ujú, eh, o sea, es diferente a un cristianismo bíblico, de la ujú, comprensión de la experiencia espiritual, ¿verdad? Em, ujú, que no la determina al final una práctica misteriosa o espiritual, sino mi crecimiento como cristiano de cada vez parecerme a Cristo. ujú, Entonces, cuando Pablo dice sean llenos del Espíritu Santo, no está diciendo para que así griten, para que así salten, para que así canten, para que así hablen en lenguas. No tengo, o sea, tengo mis comentarios respecto a esto, no estoy en contra de que alguien salte o cosas así, pero no está hablando de eso. Todo ese contexto de Efesios está hablando de ser llenos del Espíritu. ¿Para qué? ujú. Para madurar en su Sí. vida cristiana, ¿verdad? Para ser más como Jesús, para buscar la unidad, para amarse como Cristo nos amó a nosotros. O sea, y eso es lo difícil, ¿no? Que el Espíritu Santo al final no es alguien que nos transforma y nos permite ver a Cristo en su esplendor en nuestra vida, sino que es simplemente alguien que nos da una experiencia, Ujú, ¿verdad? Y ujú, esto otra vez nace de movimientos pentecostales y carismáticos con énfasis en sueños, visiones, ujú, sentimientos, experiencias, en la mal usada y llamada nueva revelación, ¿verdad? Entonces, otra vez vamos a la palabra, qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? ujú. Porque creo que es de las cosas que menos te dicen, o sea, realmente no te motivan a ver en la palabra. A mí me decían, Ujú, sí, trae tu Biblia, veamos tu Biblia, pero vamos un versículo y casi que siempre los mismos, o en mi caso, ujú, porque yo estuve más como en misticismo y todo eso, ujú, era estudiar la vida de los profetas para ser ujú, como los profetas. ujú, ujú. ¿Verdad? Porque esos eran los que tenían eso. O sea, tanto era que alguien un día llegó a ese lugar y dijo, vengo como Isaías, y se quería desnudar en el púlpito. O Eso te sea, iba a decir. y toda la gente y Ay, no. las personas que cuidaban a uno de los pastores que estaba Ujú, ahí, ujú, salieron casi que encima de él antes de que de verdad hiciera striptease ahí, pues, ¿verdad? Entonces, ay, no. pero ese tipo de cosas, un domingo, o sea, no un día de servicio Mm, exclusivo para VIP que también sucedían, sino que ujú, un domingo eso estaba pasando. Entonces, ese día, sí, te digo, Sergio me dijo, hasta aquí. O mm, sea, ya chao, no más. chao. Y si te das cuenta al final, algo práctico para poder ver todo esto es que el centro sigue siendo el hombre. Sí. Lo Ujú. que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, lo que yo siento, lo que yo experimento, Eso. ya no Ujú. es Cristo ni el Evangelio, ¿verdad? Y lo que Él Mm, ha ofrecido a este mundo quebrantado. Ya no es la eternidad, ya no son las cosas de arriba, es todo, lo ujú. terrenal. Y Exacto, cuando lo pensás así exactamente. y de una manera fría, debería ser un balde de agua, porque
sí, las iglesias que predican estos falsos mensajes no solo están engañándose a sí mismas y a sus Ujú, miembros, ujú, sino que al final no pueden preparar al cristiano para las realidades del COVID o de esta pandemia o de la muerte. mm, O sí, sea, viven con un temor espantoso y todo es, ay, sí, ya viene Cristo y el mm, chip y el Dios 666. O sea, es un mío, temor con el Dios que viven, mío. con el que caminan, porque todo esto omite el dolor, la ansiedad, la Mm, pobreza, las malas relaciones, una creación caída, la falla de otras personas, nuestras propias fallas, y incluso el sufrimiento del mismo Jesús, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, eh, no se puede abrazar el evangelio de esa manera, ¿verdad? sí. Y vamos puntualizando para poder, porque alguien puede estar así diciendo, es que sí, yo entiendo, sí, 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 y Ujú, ahora, ¿cómo? ujú, ¿Cómo abrazo el Evangelio? Uno, si estoy en una ujú, iglesia donde esto sigue siendo el centro del ujú, mensaje o ujú, de lo que hacemos. Y ujú, cómo en medio de eso yo persevero, ujú, em, cómo abrazo estas verdades que ya estoy viendo, porque creo que ujú, gracias a Dios, pues obviamente el Señor sigue obrando en gracia y no obrando en ujú, señales, prodigios y milagros. Él está ujú, orando en corazones que lo necesitan de verdad y es en sus corazones en donde está obrando para traer su verdad. Entonces hay personas que están en ese impasse. ujú, Yo creo que esto no está bien, pero no ujú. sé qué hacer, ¿verdad? Ujú. Ujú, Em, pues yo creo que siempre las oraciones honestas, el Señor las responde. Y mm, a eso me refiero a, si hay dudas, pues oren y dile al Señor, Señor, si yo estoy en un lugar en donde no debería estar, escuchando cosas que no debería escuchar, pues muéstrame. De ujú, verdad quiero saberlo, ¿verdad? Y esas oraciones las responde el Señor, créanme que sí. mm, Em, una oración así, junto con empezar a leer su Biblia. ujú, Eh, Otra vez, o sea, nos quedamos con las cosas que nos dicen, con las cosas que nos dan, pero algo tan sencillo como entender eso que les dije, por ejemplo, sean llenos del Espíritu. Ok, pero leamos todo esto. ¿Qué es lo que está diciendo todo esto? ujú. Solo con una lectura empezamos a darnos cuenta que Es las cosas van por otro lado. Eh, sí, Primera Timoteo tal vez es uno de los versos tal vez más claros de cómo podemos abrazar el Evangelio en medio de todo esto. mm, Primera Timoteo 6:3, déjame abrirlo aquí. ujú, Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan, ujú, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual mm, conduce a una vida de sumisión a Dios. O ujú, sea, no conduce a tener todo lo que querrás, no conduce a tener muchas experiencias, no conduce a tener posición, no conduce a nada más que a una ujú, vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. wow, Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. ujú, Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora mm, bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma mm, cuando uno está contento con lo que tiene. mm, Después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando nah, lo dejemos. mm, Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los mm, que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado heridas. Ahora, lo curioso de este mm, texto mm,
Ujú, es de que me lo han dicho a mí. ujú, Me dicen, ujú. Oscar, la palabra dice que cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra y terminan en celos y divisiones. Tú estás haciendo eso. Pero entonces solo les digo, bueno, lee el 3 y lee del 6 en adelante. Porque otra vez, o sea, fácilmente cualquiera dice, ustedes solo están dividiendo y causando calumnias y Ujú, quieren encontrar el significado de cada palabra, pero aquí está diciendo ujú, por qué, ujú. ¿verdad? Porque al Claro. final nuestra enseñanza debe conducir a una vida de sumisión a Dios, a la santidad, a vivir cada vez más como Cristo. Y esto es consistente con la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Ujú, Entonces, eh, de nuevo, ujú, yo creo que las riquezas al final llegan a ser muy peligrosas. No es pecado tener cosas, no es pecado anhelar tener una buena casa, un carro, un buen trabajo. Tener mucho dinero, de hecho, no es pecado, pero ujú, quedarte con mucho dinero sí es pecado. Dios nos da ujú, mucho para dar mucho. Nuestra conciencia al final empieza a creer que nuestros tesoros realmente son terrenales y no espirituales. Y yo siempre ujú, lo he dicho, el problema no es tener dinero, sino que el dinero te tenga a ti. mm, Entonces, porque está en la tele, en la radio o en una librería cristiana, no quiere decir que es un buen mensaje. Siempre tenemos que ir a la palabra y leerla, pero como somos tan flojos, pero como no ujú, podemos eh, ser independientes a que alguien nos diga cómo debemos de pensar, y esto lo ves en todos lados, así es la educación, así, o sea, todo. eh, nos cuesta hacerlo. Preferimos que el pastor nos diga qué creer ujú, y preferimos que la fulana o el fulano nos digan cómo es la cosa, ¿verdad? A ir a la palabra y hacer el esfuerzo de entenderla. Entonces, resumiendo, ¿cómo abrazamos el Evangelio? Una oración ujú, honesta y una ujú, lectura de la Biblia honesta, ¿verdad? ujú. Pareciera que de verdad vivimos en el tiempo previo a la reforma, Pues dejando sí, que se está repitiendo. Lo que ajá, pasa es de que ahora ya no es la iglesia católica, ahora es ujú. la misma iglesia evangélica la que necesita esa reforma, ¿verdad? Increíble, sí. Eso, un mensaje de Paul Washer que estaba escuchando no sé qué día, eso decía, o sea, dijo lo que tú dijiste ahorita, pero con palabras un poco más duras, partiles al hueso, o sea, él Ajá. decía, hermano, ¿por qué estás haciendo esto y no sé qué? Basta ya, no seas estúpido, Mm, sí. por favor. Mm, mm, Entonces él dijo, y lo digo porque Jesús dijo estas otras cosas a los fariseos, Pablo mm. dijo estas otras cosas y yo no estoy insultándolos, les estoy llamando a la cordura, hermanos, basta ya. Y yo, ok, amén. Sí, Obviamente a las mujeres eso nos hace como, ay, no, qué duro claro, él, pero yo, claro, amén. sí. Sí, o sea, es otra vez te van a citar, Primera Timoteo, 6, 3 nada más, ¿verdad? Sí, En donde están buscando, cada significado de cada palabra y eso produce división, pero otra vez, o sea, sí, ¿de qué está hablando eso? Y lo acabamos de ver, es de que la verdadera enseñanza produce cristianos maduros, que buscan la santidad, que viven como Jesús, ujú, amando al prójimo y amando a Jesús. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad. Eh, Fuera de eso, no encontrás otra enseñanza en el Nuevo Testamento y solo es de leerlo, ujú. solo es de leerlo, ¿verdad? Una y Entonces, otra y sí, otra y otra y sí. otra vez. Y otra vez orando, Señor, ayúdame a entender esto. Ujú, Dame la ujú, convicción en mi interior de qué es lo que estoy leyendo, ¿verdad? Y el Señor va a responder. Pero si seguimos ajá, dependiendo de personas, ujú. difícil. No, y ¿sabes qué es lo otro? Ya para ir terminando, ¿sabes qué es lo otro? Que al final, em, estas mismas enseñanzas tienen algo más y es cambios externos rápidos. Mm, Entonces es como si, como bien decía, si yo con mi palabra o mi confesión positiva atraigo cosas buenas, va a ser rápido. Entre más las diga, mm, más las mm, visualice, más las ujú, decrete, más las ore, ujú. entonces,
obviamente las voy a recibir más rápido. Ujú, Y ujú, lo otro igual, entre más esté haciendo cosas y cosas y cosas, más la recibo. Pero una cosa es la santificación, no, no necesariamente es ese proceso de que claro. yo ya cambié, pero lo otro también es que no queremos eh, Ujú, tener paciencia en descansar en el Señor, en que es un día a la vez. ujú, Porque lo que queremos es salir ya del dolor, es salir ya de la escasez, es que se compongan nuestros hijos, que se componga no sé quién, y mi ujú, corazón ahí es ni en cuenta, ¿va? Porque el ujú, problema siempre son todos los demás, menos yo. claro, claro. Sí, estamos, o sea, vivimos en una cultura de todo es express. Ujú. Comida express, medicina, la queremos express, todo El es así, o sea, Google, gracias, es sí, bueno, pero también. incluso lo miro ahora con mis hijos, o sea, yo no los dejo cuando ven tele, no los dejo ver cable normal, porque hay anuncios y cosas así Ujú, que no, ¿no? ujú, Entonces, yo les tengo programas, específicos que ellos pueden ver, ¿verdad? Entonces, ujú, ellos lo pueden adelantar, ellos lo pueden entonces, la otra vez Alex empezó a ver una película y le empezó a adelantar y le digo, ¿qué pasó? ¿No la querés ver? Es que esto ya lo sé, quiero ir a lo... Ok, y cuando, no sé, nos fuimos de viaje y en la casa de alguien no había Netflix o no había ujú, YouTube o lo que fuera, papá, quita ese anuncio, papá, ponele pausa, voy a ir al baño. No se puede, les digo, esto no es... Y se pusieron ujú, mal porque no, entonces, pero así es la vida de muchos, ¿verdad? ujú, Y otra vez, cuando miras la vida de los apóstoles, por ejemplo, o sea, cómo vivieron y cómo murieron, ujú. eh, no No, podés sostener este tipo de enseñanzas en donde no. sí, solo es de hablar y ya que venga, Ujú. ¿verdad? La Sí. vida cristiana es un caminar con el Señor de sufrimiento, de dolor, porque eso es lo que Ujú, nos da este mundo caído, con la esperanza de que Él venga a restaurarlo, ujú, ujú. con la esperanza de ese lugar en donde ya no va a haber llanto, dolor ni pecado. Entonces, pero sí, o sea, todo esto es producto de la cultura informando a la iglesia y no al revés, ¿verdad? Última cosa y Ujú, último punto, la autoridad de la palabra de Dios se ve obviamente menoscabada, o sea, es solo un devocional lindo para las mujeres y para los ujú, hombres, si es que lo leen, es como para ver qué versículo apoya mi sermón del día de hoy. exacto. Como sea, de estas dos, porque piensan Ujú, que hay una autoridad delegada de parte de Dios a sus vidas para que ellos hagan con ujú, Dios ujú, y con el siervo sufriente que es Jesucristo, y lo digo con todo el respeto que él merece, pero ujú, es realmente solo su siervo, o sea, a través de ujú, Cristo yo consigo las cosas que yo quiero, porque ujú, tengo autoridad delegada para estas cosas se lleven a cabo. ujú. Entonces, es algo que bastantes personas me han preguntado, pero es que tenemos autoridad delegada de Dios para estas cosas. Y está toda esta mezcla. ¿Eso cómo socava contra la autoridad de la palabra? O sea, otra vez lo mismo, ¿no? O sea, mm, no podés decir tenemos autoridad delegada de Dios sin entender lo que la Biblia habla acerca de la autoridad delegada de Dios. Mm, Eh, o sea, la autoridad de la Biblia básicamente se enfoca en que la Biblia es el único libro inspirado por Dios sin error en su contenido en los originales. ujú, Es el único libro, digamos, fabricado, iluminado por el Espíritu Santo ujú, y es el libro que toma supremacía en la vida del cristiano en cuestiones de mm, fe y conducta, ¿verdad? ujú, Esa es la ujú, autoridad de la palabra de Dios. mm, Pero en ningún momento la Biblia nos enseña que Dios nos da autoridad a través de Jesús para eh, otra cosa que no sea vivir en santidad.
otra mm, cosa que no sea luchar con nuestro propio pecado, otra cosa que no sean cosas que nos lleven a la madurez cristiana, como el amar a nuestros enemigos, como el mm, confesar nuestros pecados, como el ser vulnerables con nuestra propia vida. O sea, y solo en eso te das cuenta. Muchas de estas personas que enseñan mal esto, eh, tienen una vida moral muy perfecta. Eh, ujú, siempre, o sea, cuando estás hablando con ellos, ellos no mienten, ellos ujú, no, o sea, ellos son perfectos igual que Jesucristo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque no han entendido que la Biblia, que la autoridad de la Biblia para el cristiano es poder vernos vulnerables tal como somos y entender que somos ujú. pecadores, que necesitamos de su Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos. Entonces, está socavando la autoridad de la Biblia porque no entienden la autoridad de la Biblia. Mm, Eh, Otra vez, si todo lo que nuestra fe pudiera obtener en este mundo es ujú, riquezas, o sea, eso lo puedes obtener sin Jesús. mm, Eh, ¿Para qué necesitas a Jesús? ujú, No, no, está de más. Entonces, mm, de nuevo, es dañino porque minimiza o omite de una vez el evangelio, que es lo que sí está expresamente entregado a los hijos del Señor en la palabra de Dios, ¿verdad? mm, Eh, entonces, la autoridad de las escrituras una y otra vez es para vivir una vida en santidad, para la madurez cristiana, de estas cosas que no les gusta hablar a esta gente. Amar al enemigo, ujú. amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, Aleluya. someterte a tu esposo como la iglesia se Ujú, somete a Cristo, eh, ujú, buscar la unidad, pedir ujú, perdón, otorgar perdón, todas estas cosas de que otra vez que no hablan. Para eso, el ujú. poder de las escrituras en nosotros está delegado para que a través del Espíritu Santo de Dios podamos entender y hacer estas cosas, ¿verdad? Amén, amén, amén. Muchas gracias, Oscar. Gracias por compartirlo de manera como de conversación, más que Seguro, sí, de cualquier otra forma. Y el corazón detrás de todo esto realmente ni siquiera es sentirse uno superior en para ningún nada. momento. El corazón de decir esto, ni tampoco de juzgar en sí a las personas. El corazón detrás de esto es, Ujú, por favor, eh, vayan a la palabra, por favor, lean amén. la palabra, conozcan a Dios, conozcan su carácter, conozcan su obra, pero en toda la Biblia, no solo Exacto. en partes específicas, Sí. y léanla con alguien, porque Ujú, eso es importante también, léanla con alguien, hagan ujú. preguntas, traigan las dudas y preguntas al Señor, porque eso es lo que más le encanta al Ujú. Señor contestarnos Así es, y así estemos es. apercibidos porque Él responde, entonces Mm, estemos apercibidos y que esta sea una tarea diaria, o sea, Señor, por favor, quiero conocerte. Creo que esa fue una de las oraciones que en su momento hice cuando dejé ujú, de ver a todos los problemas que tenía alrededor, es, Señor, de verdad, yo sí te quiero conocer, de ujú. verdad, todo lo que me han dicho es verdad, ¿por qué no me funciona? Entre copias, ¿por Sí, qué no me funciona? Entonces, o ellos están mal o tú estás ujú, mal y obviamente tú no ujú. estás mal. Entonces, Claro, enséñame tu verdad. Y eso sí, me tomó años. Incluso cuando llegué a la iglesia, tú sabrás, pensé que ujú, sabía, pero sí, no sabía tanto todavía. sí, sí. Y, y las redes han traído cosas buenas, Oscar, lo hemos hablado Claro. contigo también. Han traído cosas buenas también, pero también han traído mucho el que nosotros digamos, ay, sí, esto sí es verdad, ahora voy a creer esto. Pero mi única exhortación, y creo que estás de acuerdo conmigo, es que aunque, aunque digamos, ay, sí, ahora creo que solo por gracia, solo por Cristo, Ujú, soli deo gloria y todo eso, ujú, ¿cómo estás convencida con la ujú, Biblia, tú en tu vida, sí, que eso ujú, realmente es así? Porque es muy ujú. diferente adoptar, porque eso es lo que nos pasa, ¿verdad?
mientras Ujú, nosotros no estamos leyendo la Biblia por nosotras con el Espíritu Santo y en oración. ujú, Adoptamos otro lenguaje, pero si ujú, nosotros no lo estamos viendo en la palabra y es una convicción que ha traído el Espíritu Santo por medio de la palabra, podemos ujú, ser otra vez solo repitiendo y no viviendo, ujú. ¿verdad? Amén, amén, sí. Ujú, Y, sí. y al final es también la convicción de que si realmente somos del Señor, Él Ujú. nos va a llevar Amén. a la verdad. Amén. Y eso debe ser la convicción de que Él guarda y ama a sus hijos. Mm. Y todo esto se puede dar a través de una convicción firme o de una Ujú. convicción que dure años, como decís, ¿verdad? Ajá. O que en mi caso fue en el hospital, casi muriéndome, leyendo un libro, ¿verdad? Entonces, Ujú. otra vez, tenemos que confiar que el Señor nos cuida, nos guarda, nos ama, pero nosotros Ujú. tenemos una responsabilidad también de abrir nuestros ojos, de cuidar nuestro corazón y de tomar la palabra de Dios como la absoluta autoridad en nuestra vida en cuestiones de fe y conducta. Ujú. Y no solo versículos cortos, pequeños, aquí y allá. Mm. La Biblia bien enseñada, en contexto, bien estudiada y bien leída, ¿verdad? Amén. 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 Gracias, Oscar. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir de lo que yo personalmente como una oveja descarriada he estado bajo la enseñanza de ti, de ustedes. Ujú, Puedo testificar que lo que estás hablando es algo que también vemos y vemos en tu ujú, familia y vemos en la iglesia. Así que ujú. gracias por eso, gracias por Amén. este tiempo. Que el Gracias por Señor la siga invitación. que el Señor siga bendiciendo tu vida, Amén. igual que a Regina y a los nenes. Los queremos mucho Gracias, igualmente. Saludos allá a la familia y que el audio sea de bendición para muchos. sí, nos vemos la otra semana aquí en Hablemos Verdad. Lo estamos subiendo en Spotify, también tenemos en YouTube, estamos en Anchor y en Apple. Y vamos a dejar las citas bíblicas que hoy hablamos, las vamos a dejar ahí para que ustedes puedan ir a la palabra y leerla. Así que Mm, gracias nuevamente. Nos vemos pronto. nos vemos.